Buenas noches, América. Las investigaciones del juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump avanzan con agilidad. El testimonio más explosivo hasta la fecha es el del diplomático estadounidense de más alto nivel en Ucrania, William Taylor. Un testimonio que deja en evidencia un quid pro quo, o una cosa a cambio de otra, y para favorecer los intereses personales de un presidente en vez de los intereses de una nación. Las preocupantes y detalladas palabras de Taylor, que fueron filtradas a medios de comunicación, son quizás lo que llevaron a los republicanos al borde de una crisis y a planear estrategias y esfuerzos desesperados por desprestigiar una investigación que ocurre a puerta cerrada con legisladores de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas. Los republicanos entraron a las audiencias a interrumpir el testimonio de una diplomática del Pentágono. De hecho, lograron retrasar el proceso por unas 5 horas. Alegan que la gestión es una farsa y más si se lleva a cabo a puerta cerrada. Los republicanos también dicen que los demócratas buscan destituir al presidente porque temen que no podrán ganarle en las elecciones presidenciales del 2020. No obstante, los representantes han dicho que comenzarán a hacer testimonios públicos más pronto de lo esperado. Entre estos, podríamos ver testificar al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Esto mientras las encuestas van aumentando en el porcentaje de apoyo que reciben los demócratas para avanzar con estas investigaciones. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago de Chile. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Legret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Muchos de los que se están manifestando estos días en Chile se quejan de que sus salarios no les alcanzan para cubrir el costo de la vida. Aunque esa no es la única razón detrás del estallido social que se tomó las calles del país sudamericano. Sí que hay un claro descontento por los altos precios de productos y servicios esenciales y por la desigualdad que existe en un país en el que, pese a haber registrado un sostenido crecimiento económico en las últimas décadas, la riqueza se concentra en un pequeño sector de la población. La mediana de ingresos de un chileno es de unos $550 al mes. Este es el salario que recibe el 50% de la población activa, según la encuesta suplementaria de ingresos elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, mientras que el sueldo mínimo actual es de $414. Ahí tiene algunas cifras en pantalla. Por ejemplo, Panamá, el sueldo mínimo es de unos $744, Paraguay $370, Honduras $371, mientras que el país más bajo, por supuesto, actualmente debido a su situación económica y política y humanitaria, es Venezuela con unos $45 mensuales. Otra referencia que podemos hacer es el índice del Big Mac, creado en 1986 por la revista británica The Economist. Este índice compara el precio de esta hamburguesa que vende la cadena McDonald's en diferentes países. Según el índice de 2019, Brasil es ganó con el Big Mac más costoso de la región, con un precio aproximado de $4,5 por unidad, mientras que en Chile es de $3,9. Esta mañana hablamos con Mauricio Claver Carón, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump. Le preguntamos por el futuro de Citgo en Venezuela y aquí en Estados Unidos, el mayor activo del Estado venezolano en el exterior, los efectos de las sanciones en Cuba y Venezuela y el fraude en las elecciones de Bolivia y la desestabilización en la región. Veamos. Mauricio, no cabe duda que los esfuerzos de la administración de Donald Trump en cuanto a Venezuela y a Cuba han sido inéditos, pero ¿por qué no se ha logrado concretar el cambio en Venezuela? Bueno, nuestra política lleva solamente 9 meses y en esos 9 meses esta administración ha logrado más en francamente debilitar al régimen de Maduro y al régimen cubano de lo que han hecho 2 administraciones previas en 20 años. Así que francamente, si las medidas que estamos tomando son el inicio que ha habido estos 9 meses, imagínense la presión que vamos a seguir poniendo por los próximos 9 meses. Es solamente el comienzo y van a venir muchas medidas más. El futuro de Citgo se está debatiendo actualmente en escenarios jurídicos y políticos. ¿En manos de quién va a quedar este activo que se debe decidir en los próximos días, que es el mayor valor activo actualmente del Estado venezolano también en el extranjero?
Bueno, obviamente lo que buscamos es que las dos partes, ¿no?, los acreedores y el gobierno interino en Venezuela, negocien una solución. Nosotros apoyamos esa negociación y hemos estado en medio de esa negociación y veremos obviamente qué solución preferiblemente viene entre los dos partidos. ¿Y Estados Unidos apoyaría a Juan Guaidó para que el gobierno interino sea quien se quede con Citgo? Obviamente nosotros tenemos toda la confianza que el gobierno interino va a negociar con los acreedores y que va a haber una solución positiva. ¿Qué pasará con aquellas personas que mantienen bonos de PDVSA? Bueno, primero, las personas que invirtieron en PDVSA sabían en lo que estaban invirtiendo. Las personas que invirtieron en PDVSA en su momento, sin la Asamblea Nacional ni aprobar esos bonos, sabían los riesgos. Así que no simpatizo mucho, ¿no?, con los riesgos que toman inversores en particulares, pero ahora le toca a esos acreedores y le toca al gobierno interino intentar negociar una solución. Mauricio, ¿cuál ha sido el balance de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos hasta ahora a Cuba y a Venezuela? ¿Tienen alguna cifra concreta del impacto? Bueno, sabemos que el impacto ha sido histórico. Están sufriendo un estrés económico, un estrés energético en el cual están buscando simplemente buscar por cualquier medio cómo aliviar esa presión que están sintiendo. Nosotros obviamente vamos a seguir viendo por donde vean y piensen que tienen un poco de luz al fin del túnel, esa luz se la vamos a cerrar. Van a haber una presión sin precedentes históricas hasta que cambien su comportamiento, hasta que dejen de subvertir la democracia en Venezuela, hasta que dejen de apoyar a grupos radicales, a narcoterroristas que quieren subvertir la democracia en francamente toda la región. ¿Y por qué se le extendió la licencia a empresas como Chevron, como Halliburton, Baker Hughes hasta el 2020? ¿Esto no es un poco contraproducente? ¿No ayuda al gobierno en disputa de Nicolás Maduro? Esas empresas simplemente se pueden mantener. Las licencias son limitadas para simplemente mantener su presencia, pero no pueden incrementar producción ni le pueden proveer ningún tipo de dinero en efectivo al gobierno de Maduro. Así que son limitadas y obviamente son 90 días, así que no son eternas y el presidente obviamente no se siente cómodo con alargarlas mucho más. En Chile la chispa fue un aumento en las tarifas del metro. En Líbano fue un impuesto sobre las llamadas de WhatsApp. El gobierno de Arabia Saudita se movió contra las pipas de narguila. En India fueron las cebollas. Estos elementos se convirtieron en el foco de la furia popular en todo el mundo en las últimas semanas, cuando ciudadanos frustrados han llenado las calles de protestas inesperadas como respuesta a su rechazo a la clase de élites políticas consideradas corruptas, injustas o ambas. Les han seguido las manifestaciones masivas en Bolivia, en España, Irak y Rusia. Y antes de eso, la República Checa, Argelia, Sudán y Kazajistán, en lo que ha sido un constante de disturbios en los últimos meses. Esta es nuestra lectura recomendada para ustedes del New York Times. La tasa de protestas se ha acelerado bruscamente en los últimos tiempos, pues varios factores han convergido. Una desaceleración de la economía mundial, brechas vertiginosas entre ricos y pobres, y un incremento juvenil que en muchos países ha producido una nueva generación inquietante y efervescente con ambición frustrada. Además, la expansión de la democracia se ha estancado globalmente, dejando frustrados a los ciudadanos que viven bajo gobiernos que no responden, y activistas seguros de que la acción callejera es la única forma de potenciar el cambio. Pero a medida que crecen los movimientos de protesta, sus tasas de éxito están cayendo. Hace solo 20 años, 70% de las protestas que exigían un cambio político sistemático lo lograron. Una cifra que había estado creciendo constantemente desde la década de 1950, según un estudio de Erica Chenoweth, científica política de la Universidad de Harvard. Estas dos tendencias están estrechamente vinculadas. A medida que las protestas se vuelven más frecuentes pero más propensas a tambalearse, se extienden y se vuelven más polémicas, más visibles y más aptas de regresar a las calles, cuando sus demandas no se cumplen. El resultado puede ser un mundo donde los levantamientos populares pierden protagonismo, convirtiéndose simplemente en parte del paisaje. A primera vista, muchas de las manifestaciones estuvieron vinculadas por poco más que tácticas. Sin embargo, en muchos de los países inquietos, los expertos disciernen un patrón. Un pedido más fuerte de lo habitual contra las élites en países donde la democracia es una fuente de excepción, la corrupción es vista como descarada y una pequeña clase política vive en grande mientras la generación más joven lucha por reivindicaciones. Pausa y regresamos. Muy
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. En este momento nos acompaña Héctor Chamis, él es columnista de medios internacionales, de múltiples medios, entre estos está Infobae. Bienvenido, profesor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con una de las columnistas que escribió precisamente para Infobae, donde dice que hay una nueva guerra fría en América Latina. ¿Dónde estamos en este momento en la región? Estamos en un momento muy tenso y no es solamente que el presidente Piñera haya dicho estamos en guerra. Hay un esquema bolivariano-cubano de retorno al poder, de retorno en aquellos países donde partidos afines perdieron elecciones, como en Chile, como en Argentina próximamente, como en Brasil, como en Colombia, con la victoria de Duque. Y de tal manera hay un aprovechamiento de parte de grupos autodenominados de izquierda de un cambio de ciclo económico. América Latina transita por un periodo de austeridad, a diferencia de la primera década del siglo, donde los precios internacionales eran extraordinariamente favorables. Ya no es el caso. Y ante este proceso de ajuste, hay protestas, pero hay detrás un intento de convertir esas protestas en desestabilización y interrupción, tal vez, del ciclo constitucional normal de los diferentes países, Ecuador, Chile, etc. Las llamadas brisas bolivarianas, como lo ha dicho el gobierno. Bueno, exacto. O sea, Diosdado Cabello usó la palabra brisas, luego Maduro hizo otro tanto, adjudicándose autoría de estas protestas y de estos hechos de violencia también. No sabemos si es cierto, pero sí sabemos que existen conexiones y sabemos que hay partidos y grupos de izquierda orgánicamente conectados a los grupos bolivarianos o al Partido Comunista Cubano, que es el caso del Partido Comunista Chileno. Siempre ha tenido una conexión orgánica con La Habana. Y sí sabemos que entre los migrantes venezolanos hay infiltración de elementos de inteligencia bolivariana. Eso se sabe desde hace mucho tiempo y desde que el éxodo es masivo y estamos, bueno, en una situación de, yo no diría guerra, pero de guerra fría. Uso la metáfora de guerra fría porque la guerra fría en Europa no tuvo un solo tiro. No, fue fría, precisamente. Y esta tiene algunos tiros y esta tiene la forma de una protesta popular, la forma de una sublevación, la forma de un intento de movimientos sociales de obtener reivindicaciones que son legítimos en sí mismos, por supuesto, pero que no justifica estos hechos de violencia desproporcionada, aún con el ajuste, ¿no? Porque el caso de Chile, Emiliana, es notable en el sentido que el aumento del metro fue de 800 pesos a 833. Es un aumento mínimo. Claro. Entonces, es una protesta y un daño y una violencia desproporcionada. Pero un aumento mínimo teniendo en cuenta que el salario mínimo, por ejemplo, o promedio de la clase media en ese país es de alrededor de unos $450 mensuales. O sea, en realidad, ¿puede llegar a tener un impacto mayor para esas personas? Siempre lo tiene y es legítimo. El gobierno ha dado marcha atrás. Estas cosas deberían siempre negociarse de antemano, no después. En eso hay una cierta impericia, yo diría, de parte del gobierno de Chile. Pero, no obstante, hay también una protesta que no esperaban. Por supuesto que no estoy justificando el aumento porque sí. Lo que sí es cierto es que el ciclo económico ha cambiado y América Latina no es conocida por su capacidad de ahorro fiscal en épocas de abundancia. El boom de precios internacionales en su mayoría se ha gastado, no se ha invertido y no se ha ahorrado. Esa es una patología de nuestra manera de hacer política económica.
Y regresando al tema de la Guerra Fría, si bien la historia puede servir como aprendizaje o sienta un precedente, usted menciona en su columna que Castro cada que insinuaba, o el régimen de Castro cada que insinuaban que había una apertura económica, era simplemente una puerta para abrir de cierta manera oxígeno, para poder respirar y buscar otros métodos de solucionar la situación. ¿Estamos viendo lo mismo en otros países de América Latina? Bueno, yo me refería al llamado periodo especial de los 90 cubanos, cuando la Unión Soviética dejó de existir y se terminaron los subsidios soviéticos a la economía cubana. Fue un periodo de gran penuria económica en Cuba, periodo que fue de alguna manera resuelto por medio del petróleo venezolano, por la fundación del ALBA, la creación de Petrocaribe y una política en exceso generosa de Venezuela con Cuba, subsidio que todavía hoy existe, a pesar de la escasez de producción y la caída abismal de la producción petrolera. Venezuela continúa enviando los barriles diarios de rigor a la isla a manera de subsidio. Lo que yo quería decir es que en aquel momento, en los 90, muchos pensaron que Cuba iba a abrir su economía, iba a liberalizar la propiedad y los precios, y de ahí más continuaría con una transición política. Fueron los años de la transición democrática en Europa Oriental, en Europa Central y en América Latina. Se pensaba que esa tercera ola, como se llamó, llegaría también a Cuba. Y no fue así, ni bien se formalizaron los acuerdos de subsidio con la Venezuela de Chávez, el régimen cubano volvió a cerrar la economía, volvió a cerrar la política, volvió a hacerse más coercitivo y hoy necesita de Venezuela para ese subsidio diario y de ahí su apoyo a la continuidad de Maduro en el poder. Cuba no puede prescindir del chavismo en el poder en Venezuela. Y actualmente, pues esa época en Cuba no tiene ni punto de comparación, o sí, con la época actual en Cuba y sobre todo un régimen pues de Díaz-Canel que busca evadir las sanciones estadounidenses. También, y que busca oxigenar la política por medio de supuestas elecciones, por medio de una reconversión generacional, yo diría, una nueva generación en el poder, que tiene sus pros y sus contras para el Partido Comunista. El pro es que hay una cara nueva, más refrescante. La contra es que la generación histórica de la revolución quedan muy pocos, quedan dos, y son octogenarios. Y entonces, bueno, los que siguen ahora no son tan intocables como los anteriores. Ya pasados los Castro, Díaz-Canel no es intocable. Y eso es problemático para mantener el poder para el Partido Comunista. Y sí es cierto que también están pasando un periodo de angustia económica, con escasez de servicios e insumos, con creciente pobreza, y que eso se ha manifestado en diversas protestas, también en Cuba. La diferencia ahora es que existen teléfonos inteligentes, y existen redes sociales, la gente graba esas protestas y el régimen no puede evitar que se sepa. Antes tenía control total de la información, hoy ya nadie puede tener control total de la información. Y para finalizar su columna, escribe que tenemos líderes en Latinoamérica y toda esa región de extrema izquierda que están dispuestos a iniciar otra guerra fría. ¿Pero con qué fines y para qué? Con el fin de mantenerse en el poder por el poder mismo, el poder porque están infiltrados por grupos criminales transnacionales, por el narcotráfico. Eso asimismo les provee de recursos. Y esos líderes, yo trazo un paralelo con Gorbachev. Cuando terminó la Guerra Fría, los alemanes orientales, los húngaros, los polacos estaban en importantes manifestaciones sociales y protestas contra el régimen comunista. En aquel momento la gran pregunta fue si Moscú iba a enviar los tanques a reprimir esas protestas, tal como lo había hecho en Budapest en 1956 y en Praga en el 68, ¿verdad? La famosa primavera de Praga que fue reprimida por la Unión Soviética. Una vez que Gorbachev dijo que no iba a enviar tanques soviéticos a reprimir a las sociedades centroeuropeas, bueno, eso fue
definitivamente el final de la Guerra Fría. Cayó el muro de Berlín y a consecuencia de ello cayeron todos esos gobiernos socialistas de Estado que respondían a Moscú. Y luego cayó también la Unión Soviética. Lo que digo es que los líderes de la izquierda latinoamericana desafortunadamente no tienen la generosidad de un Gorbachov. No es el caso de Cuba, no es el caso de Venezuela y es el caso además que la influencia cubana continúa constante en esa izquierda desde hace 60 años. Vamos a cambiar de tema porque en otra de las columnas que escribió, usted dice que la Organización de Naciones Unidas se divorcia de los derechos humanos al otorgarle una silla a Nicolás Maduro y su gobierno en disputa, un puesto pues, en el Consejo Permanente de Derechos Humanos. ¿Tiene marcha atrás? ¿Hay arreglo? Hay un movimiento social que está juntando firmas para solicitar la expulsión de la Venezuela de Maduro del Consejo de Derechos Humanos. Cuando eso ocurra. Hay un antecedente. Quien está liderando esa gesta es Diego Arria, ex embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Hay un antecedente que es la remoción de Libia en 2011 del mismo Consejo de Derechos Humanos. Entonces puede ocurrir. Pero de cualquier manera, si bien es un voto de los países que es autónomo de los funcionarios de Naciones Unidas, de la Secretaría General o de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, no obstante hay algunos gestos implícitos y a veces explícitos de parte de ambos, del Secretario General y de la Alta Comisionada, que han sido aprovechados por el régimen de Maduro y por el chavismo en Caracas. Y entonces, desde ese punto de vista, tal vez uno pudiera interpretar que los países que votaron por eso también están leyendo al mismo tiempo cuáles son las posiciones que ha tomado la Secretaría General en particular. Guterres ha desconocido a Guaidó, ha reconocido muchas veces a Nicolás Maduro como presidente a pesar de la usurpación. Se ha reunido en innumerables oportunidades con el canciller Arreaza, que es el canciller de Maduro. Como sabemos, el lenguaje de la diplomacia es el de las fotografías, y allí están todas esas fotografías con sonrisas y abrazos afectuosos, y eso hace las veces de una declaración política, yo diría, concluyente. Entonces, la presencia de Maduro o sus enviados en el Consejo de Derechos Humanos es un despropósito, es un sinsentido, es una absoluta contradicción en sus términos, que ofende a las víctimas, ofende a los demócratas, y divorcia a Naciones Unidas en última instancia de su mandato original, que es de su ADN, que es los derechos humanos. Usted dice también que al hacer esto la ONU se ha convertido en un organismo negacionista. De cierta manera, ¿qué papel juega Antonio Guterres en esto? ¿Y se ha vuelto obsoleta esta organización, este organismo? Muchos dicen que es obsoleta. Yo espero que no. Yo espero que Naciones Unidas sea consistente con su fundación, con su mandato, con la identidad del sistema de Naciones Unidas. Digo que es negacionista del holocausto que está viviendo Venezuela, porque los holocaustos pueden ocurrir con bombas y pueden ocurrir con cámaras de gas, como ha ocurrido en la historia, pero también han ocurrido con hambrunas, como también han ocurrido en la historia, ¿no? Hay que redefinirlo. Redefinirlo no. Lo que hizo Stalin en Ucrania por la vía de la hambruna fue un holocausto. Así lo reconocen los historiadores, así está establecido. Y Maduro está haciendo algo parecido. Claro, las cantidades tal vez no sean las mismas, porque en Ucrania se habla de 20 millones de personas, pero en Venezuela ya son más de 4,5 millones de personas en un éxodo. ¿Cuántos millones son los que no consumen la cuota diaria básica de proteína? ¿Cuántos millones son los que no tienen acceso a atención médica imprescindible y básica? Entonces, tendríamos que hacer una cuenta aritmética diferente. Y como esto ha sido política de Estado, porque esta expulsión de venezolanos es política de Estado, es estrategia deliberada del régimen de Maduro, entonces estaríamos frente a un holocausto en última instancia. Entonces Naciones Unidas negando todo esto,
dándole tiempo y siguiendo la conversación con un régimen genocida, se ha convertido en una entidad negacionista. Así como existe el negacionismo del Holocausto, bueno, ahora existe un negacionismo del genocidio que está produciendo el régimen de Maduro. Héctor Chamis, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, hasta siempre. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento del debate y para esto me acompaña en el día de hoy Stan Beger, a mi derecha, investigador asociado de American Enterprise Institute. Bienvenido, Stan. Muchas gracias. Y a mi izquierda nos acompaña Federico de Jesús, analista demócrata. Bienvenido, Federico. Gracias por tenerme. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a estar tocando entonces primero 3 o 4 temas. El primero, los republicanos y cómo entraron a interrumpir el proceso de las investigaciones de legisladores en cuanto a este juicio político. Segundo, el cese al fuego entre los kurdos, Siria y las acciones recientes de Estados Unidos, las implicaciones en esa región. Y por último, vamos a hablar también un poco de los abogados del mandatario estadounidense Donald Trump, que dicen que no puede ser enjuiciado si llegase a dispararle a alguien en la Quinta Avenida de la mitad de Manhattan. Si nos da un poco de tiempo, tocamos un poco el tema de Facebook. Stan, empezando por este lado, ¿qué opinas de la reacción de los republicanos entrando a estas investigaciones que se están llevando a cabo a puerta cerrada? Pues claramente es puro espectáculo. Creo que lo que muestra es que les faltan argumentos sustanciales, digamos, y entonces lo que están haciendo es buscar un enfoque en el proceso que están siguiendo los demócratas, pero claro, para empezar, uno de cada 3 miembros del Congreso que ingresaron a esa Cámara forman parte de los mismos comités que están haciendo la investigación y segundo, hay motivos muy buenos para hacer este tipo de investigación en privado, porque así los testigos no pueden coordinar con tanta facilidad, los mismos miembros de la Cámara no están incentivados como para montar el espectáculo durante las sesiones y claro, o sea, yo lo veo como una admisión casi de culpabilidad, o sea, una admisión, una falta de argumentos a favor de lo que hizo el presidente. Y cabe resaltar también el hecho de que a puerta cerrada posiblemente ayuda a que se sienta más cómodo el testigo en dar su versión de los hechos sin sentirse de alguna manera presionado. Sí, quizá, aunque claro, los republicanos miembros de los comités también escuchan lo que dicen los testigos y me imagino que en algún momento saldrá a la luz lo que han dicho los testigos. Sí, de hecho Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia, ha dicho que va a publicar las transcripciones de muchas de estas audiencias y probablemente en las próximas 2 semanas veremos también audiencias ya abiertas al público. ¿Qué podemos esperar, Federico? ¿Y qué opinas tú también de las acciones de los republicanos? Pues Stan tiene toda la razón, fue un teatro político, la realidad es que ya se sabe que se van a hacer audiencias públicas y como es un proceso poco común y complejo, pues es importante explicar por qué se están llevando a cabo a puerta cerrada antes de que hayan vistas públicas. Esto es como si es un juicio político, en realidad la parte del juicio se va a llevar a cabo en el Senado, si es que en la Cámara deciden radicarle cargos. Y la Cámara y lo que están haciendo a puertas cerradas es más como una estación de policía. Se entrevistan los testigos cuando la policía los interrogan en privado, pero luego cuando hay toda la evidencia y recopila, si hay suficiente para radicar cargo, entonces se pasa un juicio abierto con un juez imparcial, que en este caso en el Senado va a ser el juez presidente del Tribunal Supremo, y ambos partidos públicamente van a poder interrogar. Y de hecho en la Cámara también, como dijo Stan, públicamente van a haber audiencias. Así que yo creo que esto es falta de argumentos, no tienen sustancia para defender al presidente y están rompiendo las reglas del Congreso, irónicamente, de lo que se le acusa al presidente, que es violar la ley y de faltarle respeto a las normas. Y yo creo que ese debe ser el mensaje. Y los demócratas ya han telegrafiado de que lo quieren hacer antes del receso de Acción de Gracias, a finales de noviembre, para acelerar el proceso. Es un mensaje bien claro. El presidente trató de extorsionar al presidente de Ucrania a cambio de un favor político. La Constitución y las leyes lo prohíben y los demócratas están cumpliendo con su juramento constitucional. ¿Qué sucede una vez los demócratas decidan llevar a votación los artículos para intentar destituir al presidente Trump? ¿Cuáles serían los próximos pasos en ese momento? Los próximos pasos, habrá más sesiones de puerta cerrada, después habrá, me imagino, un número de sesiones abiertas en la Cámara y en algún momento habrá una votación. Me imagino que
el momento en el que se organiza la votación en la Cámara será en diciembre o en enero, algo así, justo, o sea, antes de que las primarias presidenciales empiecen en serio, pero o sea, con algo de tiempo para que los votantes aprendan y escuchen todo lo que tienen que saber sobre lo que ocurrió en Ucrania, lo que ocurrió en el resto de la administración. Porque claro, o sea, maximizar el tiempo que ocupa este proceso creo que sí que les beneficia a los demócratas, porque cada día salen cosas a la luz que les hacen que el presidente no debería haber hecho. Claro, y cada día también es, bueno, no cada día, pero cada semana se están publicando encuestas de los niveles de aprobación de estas investigaciones y de hecho de la semana pasada estaba el nivel de aprobación en un 51% de estadounidenses que apoyan las investigaciones y ahora esta semana subió a un 55%. Entonces, la opinión del público también le importa mucho a los legisladores que llevan a cabo las investigaciones, ¿no? Definitivamente, y eso es lo que Nancy Pelosi llevaba diciendo, que el sentimiento del público era importantísimo, que tenía que haber apoyo bipartidista. Ya hay literalmente 2 o 3 congresistas republicanos o que se están retirando, uno, Justin Amash, que se salió del Partido Republicano pero sigue siendo un congresista y está a favor del residenciamiento. Y importante recabar que esas encuestas dicen 51% no solamente está a favor de la investigación, sino de remover al presidente de su puesto. O sea que esto es mucho lo que ha crecido el apoyo del público. Antes de lo de Ucrania estaba como en 38% a favor del impeachment, ahora hay más de 50%. Y como dice Stan, cuando empiecen a ver las vistas públicas y los demócratas y los testigos, muchos de los cuales son personas de confianza del gobierno de Trump, que están diciendo, mira, sí hubo quid pro quo, mira, sí hubo presiones de encubrimiento y de otra índole, pues obviamente el apoyo entre el público va a aumentar y entonces el reto va a ser qué van a hacer los senadores republicanos. Tienen que hacer el juicio, ya Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, lo dijo, va a ser imparcial, las reglas ya están preestablecidas. La pregunta es si van a tener la valentía de hacer defender la Constitución o si se van a proteger políticamente. Hasta ahora se han protegido políticamente, pero se les está haciendo cada vez más difícil defender a su presidente. Bueno, vamos a cambiar de tema y hablar un poco de la situación en Turquía, Siria, Rusia, este juego geopolítico y las recientes declaraciones de Donald Trump, que dijo que había sido una gran victoria el acuerdo del cese al fuego. ¿Están opiniones? Pues ha sido una gran victoria tanto para Turquía como para Assad. No creo que haya sido una gran victoria para Estados Unidos. O sea, claro. el objetivo de Erdogan, que era básicamente organizar una limpieza étnica de las zonas más norteñas de Siria, eso ha sucedido. Claro, Assad y Rusia están retomando el control sobre partes del país que controlaban los kurdos e incluso ahora mismo están atacando Idlib, que era una de las ciudades que todavía estaban controladas por la oposición no kurda, digamos. Claro, está clarísimo quiénes están beneficiando de lo que hizo Trump. ¿Y qué podemos esperar de todos los prisioneros de ISIS en las cárceles, por ejemplo, que los kurdos estaban vigilando? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, un oficial de la administración de Trump de Seguridad Nacional dijo en una vista pública en el Congreso que hay como mínimo 100 luchadores del Estado Islámico que no se sabe dónde están, que se escaparon porque Estados Unidos abandonó el área a tal nivel que los mismos estadounidenses bombardearon sus propias bases para que esos luchadores del Estado Islámico no recobraran el armamento que Estados Unidos tenía allí. O sea que esto es un desastre y el precedente que sienta, uno está a favor del envolvimiento de Estados Unidos o no en el Medio Oriente, de que Estados Unidos vuelva a traicionar a sus aliados los kurdos, manteniendo en cuenta que ya los habían traicionado en el 91, cuando Bush padre fue a Irak y soltó literatura diciendo levántense en contra de Saddam Hussein, lo hicieron, Saddam Hussein los exterminó y Estados Unidos los abandonó. Y que se le haga después de que ellos lucharon contra ISIS no tiene nombre. Sí, y claro, lo que estamos haciendo, estamos volviendo a la política del 2013-14, básicamente, cuando la administración de Obama no quiso intervenir en Siria. Y claro, eso creó tanto el Estado Islámico como una tragedia de niveles espectaculares para el pueblo sirio, millones de refugiados y claro, al final el que va a ganar es Assad, que es el que
que construyó el inicio de todos estos problemas. Y Rusia, que siempre es el que se beneficia cuando Trump toma una decisión controversial a nivel internacional, 3 de cada 4 veces, si no 4 de cada 4 veces, quien se beneficia es Putin. Eso pues ya se investigó, pero es bastante latente que eso está sucediendo. Y también hay que mencionar que Trump está tratando de darle pues el spin, como se dice en inglés, de que no, porque el pueblo quiere que nos salgamos del Medio Oriente. Esto no se trata de si Estados Unidos debería de estar o no estar. Aún el presidente Trump estaba negociando con el Talibán en Afganistán una salida ordenada que protegiera los intereses de Estados Unidos y de los afganos. El hecho de que de un día para otro, por una llamada del presidente de Turquía, Trump le dijo, sí, está bien, pues mátalos, y después públicamente dijo, bueno, pues esa gente no son ángeles, esa gente luchó y sangró para que los estadounidenses no tuvieran que hacerlo y que los abandonaran, no tienen ningún nombre. Y entonces, ¿qué aliados van a tener Estados Unidos en qué confiar en el futuro? Y por otro lado, algo interesante, cuando Trump da su discurso cantando esto como una victoria, ¿no? Dice que muchos expertos lo están felicitando, pero que pausa ahí, es muy temprano para felicitarlo. ¿Quién lo está felicitando? Porque sabemos que mucha gente de la administración no está de acuerdo con nunca admite ninguno de sus errores, o sea, siempre es lo mismo, ¿no? También, o sea, en su versión de los eventos cambió drásticamente NAFTA, o sea, la relación comercial con China, el financiamiento de la OTAN, y nada de eso ha pasado. O sea, siempre es lo mismo. O sea, siempre... O sea. Mira, es como si tuvieran, cantando victoria en estas situaciones, como si tuvieran desahuciado de tu casa a la fuerza, nunca te entregaron un papel ni nada, te obligaron a salir, destruyeron tu casa y después te entregaron un papel a mira, fuiste desahuciado, tremenda victoria. Esto no tiene ningún sentido. Y no es un asunto partidista porque 300 y pico de congresistas, o sea, la mayoría de los republicanos y de los demócratas, aprobaron una resolución rechazando lo que hizo Trump. Y el presidente del Senado, Mitch McConnell, republicano, publicó una columna rechazando esa política en Siria. Así que él no tiene aliados en esta situación. Bueno, y cambiando un poco de tema, para pasar a la declaración que hicieron los abogados de Donald Trump en un juicio que se está llevando a cabo en Nueva York, el abogado respaldó al mandatario dando declaraciones diciendo que pues, no podría ser enjuiciado si llegara a dispararle a alguien en la Quinta Avenida en Manhattan, palabras que había utilizado el mismo presidente durante la campaña presidencial del 2016. ¿Está bien decir eso? Bueno, es que ha sido la posición del Poder Ejecutivo desde hace 4 décadas, que no se puede empezar un juicio contra un presidente mientras está en la Casa Blanca. Por una legislación del Departamento de Justicia. No, no es una legislación, es un interpretación de la Constitución. Exacto. O sea, que es puramente la posición del Poder Ejecutivo de la Casa Blanca, digamos. Pero tanto bajo presidentes demócratas como republicanos. Ahora, en este caso, están extendiendo esa lógica a juicios a nivel estatal, creo. Porque están diciendo que ni el Estado de Nueva York puede empezar una investigación de las finanzas de Trump y tampoco de su compañía. O sea, que ya la idea que está basada completamente en una opinión del Poder Ejecutivo ya se está extendiendo a todo tipo de cosas. Entonces, lo que está haciendo el juez era llegar a eso, a su conclusión lógica, que es que el presidente puede cometer un homicidio y ni eso se podría investigar. Y entonces, ¿qué podemos esperar de un presidente que puede decir esto públicamente y es el ejemplo que está dando? Porque, bueno, si bien, claro, existe esta legislación, pero nunca en la historia moderna... No es una legislación, un memorándum, perdón, sí, el memorándum. Nunca en la historia moderna de Estados Unidos se había escuchado a un presidente hablar de esta manera, ¿no? Mira, la retórica del presidente ya ha sido denunciada en este y otros programas alrededor del mundo. Lo importante aquí es que el presidente está reclamando una inmunidad legal que no existe en la Constitución ni ninguna ley federal. Eso es una interpretación de la administración de Clinton cuando él estaba sufriendo un residenciamiento. Y de Nixon antes de eso. Exacto. Claro. Sí. O sea que esto no, como dice en inglés, no es settled law. Este derecho no se ha litigado. Ya a presidentes anteriores como a Clinton, Paula Jones y otros lo pudieron demandar en corte. Y entonces ahora, como dice Stan, es una cuestión de si esa inmunidad, que nuevamente no existe, se extiende a nivel estatal y a sus compañías. No hay ninguna ley que lo diga. De hecho, hay una ley que le exige al IRS darle las planillas de impuestos al Congreso si se lo piden a cualquier individuo, y no dice cualquier individuo menos el presidente. Así que eso es algo que el Tribunal Supremo va a tener que decidir, y cabe recabar que obviamente es una mayoría conservadora y 2 de ellos fueron nombrados por Trump, así que aquí cualquier cosa puede pasar. Entonces, si digamos el presidente no llega a ganar las elecciones del 2020, ¿el IRS podría entregarle de inmediato los...? No, lo puede hacer ahora mismo. Lo puede hacer ahora mismo. De hecho,
la legislación... ¿Y por qué no lo han hecho? Porque el presidente no lo quiere y este presidente ha demostrado que no respeta las leyes, no respeta la Constitución, su hotel por poco... Claro, el proceso legal no se ha terminado todavía. Exacto, sí, exacto. Se tiene que apelar cualquiera que sea la decisión se va a apelar en el circuito federal. Y claro, en muchos de estos casos el problema también es que, claro, el presidente es el jefe del Poder Ejecutivo, entonces el Ministerio de Justicia y el IRS, al final, claro, o sea, su jefe es él. Claro. Y eso hace mucho más complicado conseguir que sigan instrucciones del Congreso o lo que sea. ¿Podríamos ver más filtraciones, por ejemplo, de los impuestos de Trump, como lo vimos en las campañas del 2016? Pues mira, en el juicio ayer le estaban preguntando a los abogados del Estado de Nueva York o de los fiscales que estaban requiriendo los documentos si se comprometían con la confidencialidad de los mismos y ellos obviamente dijeron que sí. Y deberían de respetar esa confidencialidad porque si es una investigación, pues deben de hacer la investigación y a menos que haya causa para erradicar cargos, entonces en un juicio abierto se publicaría la evidencia, pero no antes porque se le debe de respetar la privacidad a cualquier individuo, incluyendo al presidente. Pero al igual que se le deben respetar las leyes, también se le deben aplicar las leyes. Aquí nadie está por encima de la ley. Y ya para finalizar, que se nos acaba el tiempo, creo que Nancy Pelosi, si no estoy mal, había dicho en una ocasión que ese memorándum del Departamento de Justicia hay que cambiarlo porque no debería existir. Pero claro, no se va a cambiar porque siempre le beneficia al presidente que está en la Casa Blanca. Claro. Y entonces, claro. Bueno, Elizabeth Warren se comprometió que como presidenta ella lo cambiaría, así vamos a ver, número 1 si sale electa y número 2 si lo haría. Sí, lo haría. Sí, bueno, veremos. Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos. Gracias a ti. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. Llegó el momento del segmento cultural y para esto nos acompaña Alexandra Colón Mil. ¿Cómo estás? Muy bien, Emiliana. ¿Y qué nos tienes para hoy, Alexandra? Bueno, hoy una película se llama La Odisea de los Giles. Es una nueva película argentina que fue seleccionada para representar al país sudamericano en la próxima ceremonia de los Oscars. Gracias a Alexandra por esa recomendación. Gracias a ti, Emiliana. Bueno, y ahora pasamos a nuestras plataformas digitales para ver exactamente qué está pensando el público en esas redes sociales como Twitter. Veamos los primeros tweets. El gobierno venezolano, y sobre todo Diosdado, debe fijarse cómo actúan los presidentes demócratas. Cuando el pueblo exige, responden. ¿Ven cómo Piñera suspendió el aumento del metro, disminuyó la jornada laboral, entre otras cosas? Ustedes dicen, échenle gas del bueno. Villegas, ¿por qué no le das me gusta? Eso sí, todos hablamos de respetar la Constitución, y Evo Morales no la respeta. Es la tercera vez que lo hace. ¿Cuántas veces más el pueblo seguirá aguantando? No se trata de pedir justicia, se trata de hacerla cumplir. Como siempre, muchas personas criticando al gobierno en disputa Nicolás Maduro en Venezuela. Quieren un cambio y lo quieren ya. Mientras tanto, en otras partes de Latinoamérica, esta es la opinión. Veremos cómo le va a Bolivia. En los primeros años, con sus impuestos asfixiantes, la debilitación de las instituciones y la corrupción en el aparato estatal. Las decisiones son de largo plazo. ¿O crees que en Venezuela se convirtió en dictadura de la noche a la mañana? Y así es, como dice Beto, pues Venezuela no se convirtió en una dictadura de la noche a la mañana. Esto lleva años construyéndose. Y con esto llegamos al final de este programa por hoy. Alexandra, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Emiliana. Y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizar. Espero que ustedes hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora Melissa Huayca, nuestro director técnico Mario González, Henry Guevara, Marco Granda y por supuesto nuestro editor Anderson Simanca. Que descansen y nos vemos en una próxima ocasión.